Voy a saludar a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Doctora Barrios, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo, y veo que acabas de hablar con el doctor Portela, un gran experto en el tema electoral. Me hubiera Sí, encantado escucharlo. que creo que hace más sencilla la cosa de lo que parece. Y creo que, no sé si usted comparte muchos de sus conceptos. Apartamos del primero, doctora Barrios. Dice el doctor Portela, una consulta interpartidista. El candidato que la gane no lo inhabilita para participar de otra consulta interpartidista como es la del Frente Amplio. ¿Hasta ahí usted comparte? Pues no, lamentablemente, y reconociendo además todo el conocimiento que tiene el doctor Portela, y sobre todo quiero dejar claro lo siguiente, que quien va a terminar definiendo esto muy seguramente es una tutela, porque realmente estamos frente a múltiples interpretaciones. Entiendo perfectamente lo que el doctor Portela señala, debido a que la ley nos dice que puede ser una consulta anual, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando interviene el Estado, también lo que nos está diciendo la regulación que tiene que ver con las consultas entre las diferentes organizaciones políticas es que estas son de obligatorio cumplimiento. Si uno ve el texto de la tarjeta electoral que se va a poner a consideración de los ciudadanos, el texto lo que dice es voto por la consulta de candidato a la presidencia de la República y señala las tres candidaturas del pacto. Lo que uno entiende entonces como ciudadano al leer esta tarjeta es que le están consultando sobre el candidato que va a la presidencia de la República por parte de el pacto histórico o los partidos que conforman la alianza del pacto histórico. Sí. O sea, no. O sea, no tendría que ser de obligatorio cumplimiento, pero como lo señalo, Juan Camilo, esto lo va a terminar resolviendo una tutela indiscutiblemente porque hay derechos políticos de por medio, pero si tú tienes la tarjeta electoral, de pronto la tienes a la mano y se la puedes compartir a los televidentes, pues la tarjeta electoral es clara señalando que vota para la consulta de un candidato a presidente de la República y presenta las tres candidaturas. Claro. El otro elemento, doctora Barrios, ¿es una consulta interpartidista? Estamos hablando de una consulta de tres organizaciones políticas. Son tres organizaciones políticas las que están presentando las candidaturas, tanto del doctor Cepeda, la doctora Corcho y el doctor Quintero. Se pueden presentar en coalición, entendemos perfectamente, y por eso no es un tema sencillo, que ellos hacen la inscripción el 26 de septiembre. A partir de una habilitación que les da una tutela bajo la existencia de una organización política en ese momento temporal, que es el pacto histórico. Después la tutela no reitera esta decisión, y esto hace que sean tres organizaciones políticas, la UP, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista, quienes presentan tres candidatos en forma de coalición interpartidista, señalan que se llama la coalición Pacto Histórico, a consulta de los ciudadanos y de las ciudadanas. Entonces no estamos hablando de una sola organización política, estamos hablando de tres organizaciones políticas, pero como te lo estoy diciendo, ahí tenemos un problema y hay un problema de fondo, y es que fueron habilitados mientras tenían una tutela que les resguardaba el derecho de presentarse como una sola organización política o como una sola sombrilla, que era el pacto histórico en ese Claro. momento. Por eso lo mejor que podría pasar es que realmente el Consejo Nacional Electoral se pronuncie de fondo señalando si se le otorga o no la personería jurídica al pacto histórico, y realmente acabaríamos con todo diferentes interpretaciones que se tiene. Tres organizaciones políticas están solicitando una personería jurídica, dependen de unas investigaciones, y el Consejo Nacional Electoral tiene las herramientas necesarias para pronunciarse de fondo sobre la personería jurídica, la nueva personería jurídica que resultaría de esta fusión. Sí, doctora Barrios, cuando uno revisa el tarjetón, si es una consulta interpartidista, ahí vemos el tarjetón de los tres precandidatos.
em, un tarjetón que lo consultaron precisamente con los precandidatos, con los movimientos políticos. ¿Por qué estamos entonces en lo que estamos? Pidiendo la modificación primero de este tarjetón, diciendo el CNE que no se puede usar el logo del pacto, y pues también fuentes y analistas diciendo que aquí se puede caer en un detrimento patrimonial. Es decir, aquí todo esto se pudo prever. Sí, claro, todo esto se pudo prever, todo esto podía haber tenido claramente un camino completamente diferente, lleno de certezas jurídicas, que es lo que se espera de un proceso democrático, unas reglas claras para que los ciudadanos sepan exactamente qué es lo que están decidiendo, pero también para que los candidatos sepan exactamente a qué tipo de competencias se están presentando. ¿Cómo se pudo haber hecho esto de una manera correcta y de una manera diferente? Lo primero, si el Consejo Nacional Electoral hubiera contestado entre los 10 días que ellos mismos a través de una resolución se dieron, señalando si la consulta que iba a hacer el pacto histórico, la pregunta que tenía esta consulta, era la adecuada, cuáles eran los alcances, cuáles eran los impactos, qué era lo que iba a pasar una vez se hiciera la consulta. El Consejo Nacional Electoral no contesta eso, y ahí está la primera responsabilidad de la falta de claridad, que hoy estamos frente a la consulta de las organizaciones que están en la sombrilla del pacto histórico. Esa es la primera responsabilidad, y la segunda responsabilidad, y muy respetuosamente, también la tiene el presidente de la República. El presidente de la República toma una decisión en contrario de lo que toma el comité político de estas organizaciones políticas, y una consulta que se había tomado la decisión de no hacerse porque había inseguridad jurídica, donde las candidaturas tenían clara que había una inseguridad jurídica porque no había respuesta del Consejo Nacional Electoral, que comete el primer error. Siguen para adelante con una consulta en este contexto. Si se hubiera tomado, si el Consejo Nacional Electoral hubiera contestado, como lo señalan ellos mismos en la regulación que se dan a través de una resolución que ellos mismos emiten, y hubieran dicho cuáles eran los alcances de la pregunta, de la consulta, de los impactos que tenían frente a las candidaturas, hoy claramente no estaríamos en esta serie de interpretaciones de abogados, todos absolutamente calificados, pero que va a terminar resolviendo una tutela, y muy seguramente la Corte Constitucional. Lo preocupante es interpretaciones distintas de abogados, y la gente, que es la que vota, que tiene que entender, pues no entiende. Al final hay una confusión. ¿Eso les preocupa? ¿El electorado al final, que es el más importante, que debe tener todo claro, doctora Barrios? Claro, a nosotros nos preocupan dos temas. El primero, como lo señalas, es claramente el electoral. Uno tiene que tener certeza como ciudadano y como ciudadana de qué está decidiendo. Es decir, cuando yo voy a la urna, tomo una tarjeta electoral, yo tengo que tener como ciudadana absolutamente claro cuál es el impacto de la decisión que yo estoy tomando, y más si estamos hablando de la competencia por el poder político en un país. Eso es clarísimo. Y resulta que hoy no tenemos esa claridad, porque el Consejo Nacional Electoral omitió hacer un pronunciamiento que hubiera permitido tener una mayor claridad sobre los impactos de la decisión que iba a tomar este grupo de organizaciones. Y en segundo lugar, pues claramente nos preocupa también los derechos políticos de las tres candidaturas que se están presentando en la competencia electoral, tanto el doctor Quintero Cepeda como la doctora Corcho. Establecen unos mecanismos, llegan a unos acuerdos, hacen unos procedimientos, toman unas decisiones en el marco de una tutela que les da una protección, unas garantías temporales, pero que hoy tampoco tienen claridad sobre cuál es el impacto de las decisiones que van a tomar. Y es aquí donde estamos en esta conversación. Uno, si van a poder presentarse o no, que quede ganador en las elecciones en una nueva consulta en el mes de marzo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué es lo que pasa frente a la decisión del voto para la consulta? Si es una consulta donde están diciendo definitivamente que es un candidato a la presidencia o un precandidato. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que va a pasar con el pacto histórico y
la resolución de todas esas preguntas pasaba por el Consejo Nacional Electoral y hoy el Consejo Nacional Electoral ojalá debería tomar una decisión de fondo frente a la fusión de estas tres organizaciones políticas para tener una certeza por lo menos de futuro y no tener que llegar a una tutela en medio de la incertidumbre. Y debe ser pronto, porque estamos a 11 días, Efectivamente, doctora Barrios, de, de esta, efectivamente. de esta consulta. Doctora Barrios, ha sido usted muy amable. Le agradecemos mucho estos minutos y sus claridades, su punto de vista, por supuesto, muy valioso en esta discusión. Muchísimas gracias. Muy amable, Juan Camilo, y pues un placer haberlos acompañado el día de hoy.